Ponerse. Bueno, ahora sí, buenas tardes formalmente, bienvenidos y bienvenidas a la Cátedra de Historia Social Argentina, de la carrera de Trabajo Social y de la carrera de Ciencias Políticas. Están con nosotros Jorge Núñez y Florencia Caballar, que son dos compañeros y compañeras que están a cargo del práctico de las 7 a las 9 de la noche, excelentes profesores, van a hacer un buen trabajo con ellos y ellas. Quería comentarles que empezamos esta historia social argentina, que les proponemos hacer un largo viaje, porque es un largo viaje de la historia del siglo XX de nuestro país y a nivel mundial y latinoamericano. Y este largo viaje lo hacemos en un cuatrimestre, con lo cual vamos rápido. Esto no significa que no ahondemos los temas, sino que vamos a tener una historia que desde nuestra concepción es la historia que nos parece que es válida y que es la que nos interesa, que es una historia de procesos. Acá no van a haber fechas, no van a haber nombres, salvo fechas muy puntuales, muy paradigmáticas del devenir de la historia, pero básicamente lo que vamos a trabajar son los distintos procesos de desarrollo político, económico, social de la Argentina, y en parte de América Latina y del mundo, con la idea que a lo largo de este viaje que les proponemos, ustedes puedan tener al fin del cuatrimestre instrumentos en su cajita de herramientas que les permitan tener elementos para poder entender el presente de la Argentina en función de lo que es la historia del siglo XX de nuestro país. Ahora, este viaje que nosotros les proponemos, les digo que es largo, porque para entender la historia del siglo XX tenemos que comenzar, siempre la historia son procesos que se continúan y descontinúan, pero nosotros comenzamos la historia del siglo XX en 1880, es decir, 20 años antes del siglo XX. Y tratamos de terminar nuestro viaje por nuestro recorrido a principios de los 2000 y vamos a tratar de llegar al 2010. Esto significa que es una historia de un siglo muy largo para nosotros, y ahora les voy a tratar de explicar por qué iniciamos en 1880. Todo lo que sea bibliografía, modalidad de transitar las calificaciones en la materia y demás, lo van a ver respectivamente con cada uno de sus profesores de prácticos. Nosotros en los teóricos, que para nosotros son obligatorios porque abordamos temas que no tienen que ver con lo que van a ver en los prácticos, es decir, vamos a abordar temas que ocupa el periodo de que van a ver en los prácticos, pero que lo abordamos más desde el lado internacional y del lado latinoamericano. Lo abordamos porque a cargo de los teóricos estamos yo como titular de la cátedra y Esteban de Goris, que es el profesor adjunto de la cátedra. Abordamos temas que no ven en los prácticos, entonces consideramos que es importante que todos participen de los teóricos que estén, y el teórico, la idea es que nos interrumpan, que nos pregunten, que opinen, que nos discutan, es decir, la idea no es estar acá hablando una hora, sino que ustedes también participen si necesitan o si quieren participar. ¿Y por qué les digo que empezamos en 1880? Empezamos en 1880, nuestro recorrido, porque es el momento en que se va constituyendo el Estado moderno argentino. ¿Qué quiero decir con esto? Para comprender el modelo de acumulación capitalista de la Argentina y el modelo de cómo se va constituyendo el sistema político y cómo se van constituyendo los sectores sociales, nos tenemos que remitir a la segunda mitad del siglo XVIII, cuando en Inglaterra, en lo que era Inglaterra en su momento, se comienzan a dar una serie de transformaciones tecnológicas que permiten consolidar ese pasaje de la Edad Media a la Edad Moderna y Contemporánea, que es la aparición en el mundo de la producción de las manufacturas. Les estoy hablando de la segunda mitad del siglo XVIII,
a la creación de la máquina a vapor. La máquina a vapor va a generar una revolución de lo que se llamó la primera revolución industrial, que va a transformar paulatinamente el proceso de producción, de pasar de las materias primas a los bienes de consumo, a las manufacturas, en un proceso que va a revolucionar el modo de producir los bienes. Esta máquina a vapor primero aparece y surge en la industria textil, en lo que era la manufactura textil en Inglaterra, y luego va a trasladarse al transporte, tanto marítimo como terrestre, ¿sí? Esto va a ir generando una necesidad cada vez mayor de intercambio de estos bienes de los mercados locales hacia ir constituyendo mercados internos, y luego esto también va a ir constituyendo mercados internacionales, muy precariamente, con el paso de las décadas y demás, pero ese es el inicio, de algún modo, de lo que va a generar la revolución industrial a futuro durante todo el siglo XIX y el siglo XX. Ahora, para este crecimiento de pasar de la producción de manufacturas a una producción más industrializada, más de bienes que se necesitan a su vez de que se consuman, se van a ir constituyendo los mercados internos, los mercados internacionales, pero a su vez estos mercados internacionales no solo van a tener el sentido de que lleguen esos bienes producidos en los países, fundamentalmente en esa época en Europa, básicamente Inglaterra, Francia y demás, los países más desarrollados en términos del proceso industrial, sino que a su vez esos procesos van a requerir de las materias primas necesarias para producir esos bienes, es decir, para esa nueva necesidad de producir más cantidad de productos vendibles. ¿Se entienden a lo que estoy refiriendo? No sé si lo han visto o en el CBC o en el secundario, todo lo que significó la primera revolución industrial. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Voy muy rápido? Hablo muy rápido yo, así que si quieren me paran sin ningún problema. Bien, entonces, en esta idea de expansión de la producción de estos primeros bienes, en esta idea de armar medios de comunicación y de transporte de mercaderías y demás, se va a ir configurando también esta interacción de intercambios, tanto de manufacturas como de materias primas. ¿Quiénes abastecían para ese nuevo modo de producción? Fundamentalmente los países periféricos. Y acá es donde entra la Argentina. La Argentina, fines del siglo XVIII, estaba terminando del siglo XIX, perdón, estaba terminando el fin de lo que se llamaban las guerras civiles internas, el unitario federales, los caudillos versus los porteños, ¿no? Esta idea de país que todavía no estaba configurado, que si bien tenía desde 1853 dictada una constitución nacional, era una constitución nacional que más bien se había gestado de arriba hacia abajo, es decir, desde la superestructura y de los sectores de poder hacia el conjunto de la población, una constitución copiada en parte de Estados Unidos, de la constitución norteamericana, en parte de la constitución francesa y demás, pero esta constitución lo que intenta es generar una institucionalidad escrita que luego va a disciplinar al conjunto del territorio nacional, o lo que era en ese momento el territorio nacional, a partir de los ejes triunfadores de estos procesos de la Confederación, que básicamente va a ser los porteños o el centralismo de Buenos Aires o los unitarios, ¿sí? Los caudillos van perdiendo, van siendo asesinados, van perdiendo territorio y demás. Es aquí que en 1880, en este proceso, digamos, de organización del Estado Nacional, se termina de configurar este poder centralista de Buenos Aires respecto al interior, que además comienza a generar una serie de instituciones
para ir consolidando el poder de un Estado-nación. Por eso nosotros comenzamos nuestro viaje que les proponemos durante este cuatrimestre a partir de 1880, que es cuando se constituye el Estado moderno argentino, cuando se dictan los códigos comerciales, cuando se centralizan las aduanas, tema fundamental, porque hasta ese momento el manejo de las aduanas del territorio, lo que era el territorio nacional, lo manejaban los sectores de poder de cada distrito del interior. La centralidad de las aduanas permite tener un lugar desde donde tener recursos monetarios para organizar este Estado Nacional. Y básicamente el poder del centralismo de Buenos Aires y demás va a estar muy vinculado a este nuevo rol que va a tener la Argentina a nivel mundial, que es la exportadora de materias primas. Básicamente en esa época eran las lanas que servían para esa industria manufacturera iniciadora de la máquina a vapor de los textiles para toda Europa. También va a ser una abastecedora importante de algunos recursos, como por ejemplo el poder que tenía Rosas, que tenía los saladeros. Estamos hablando de un periodo donde recién se comienzan a crear los frigoríficos y los barcos frigoríficos, con lo cual, previo a 1880, el ganado, las carnes que exportábamos fundamentalmente era el tasajo, en la época de Rosas. ¿Ustedes saben lo que era el tasajo? ¿No? ¿No lo han visto nunca? Bueno, el tasajo es el primer producto de materia prima con algo de valor agregado, que eran los saladeros de Rosas, y de ahí el poder de Rosas en la provincia de Buenos Aires, que era saturar de sal. Rosas tenía los grandes saladeros, ¿no? Además de los grandes productores de animales. Era una carne que se saturaba de sal y que era exportada porque saturándola de sal no se pudría en el viaje, ¿sí? Y esa carne que se llamaba tasajo, era muy importante, no para consumo europeo, porque los blancos europeos no consumían esa carne que era muy salada y con un sabor muy, muy fuerte, sino que básicamente se derivaba como consumo de las poblaciones esclavas en las grandes plantaciones de Centroamérica, del norte de Brasil, de África y demás, donde los grandes terratenientes europeos que controlaban y colonizaban esas tierras eran las que exportaban esclavos para la producción de las plantaciones, ¿sí? Después, con el tiempo, se empezaron a exportar el ganado, lo que se llamaba el ganado en pie, pero bueno, un ganado en pie en lo largo que eran los viajes en barco y demás, muchos se morían, otros se enfermaban, etcétera, etcétera, hasta que unos hermanos franceses inventaron los frigoríficos y a partir de ahí, alrededor de la década del 80, se crearon los barcos frigoríficos, que es donde empezamos a exportar. Pero en todo caso, la Argentina tenía una serie de ventajas comparativas respecto a este modelo de desarrollo a nivel mundial, que era un gran abastecedor de materias primas. Porque producto de la revolución industrial y producto de este avance tecnológico que se va a desarrollar en Europa, se organiza una división internacional del trabajo, lo que se llamó la División Internacional del Trabajo, que es que los países centrales, que son los que tienen la tecnología, producen bienes con valor agregado para exportar, y los países periféricos, los países en desarrollo, los países pobres, son los abastecedores de esas materias primas para esa industria que comenzaba a desarrollarse, que a principios del siglo XX van a ser pujantes en términos de lo que se llamó la Segunda Revolución Industrial, cuando aparece un elemento fundamental y una nueva energía para la producción mundial, que es la electricidad. Entonces tenemos la primera revolución industrial con la máquina de vapor, tenemos una segunda industrial a principios del siglo, fines del siglo XIX, principios del XX, que es la incorporación de la energía eléctrica al proceso productivo. La Argentina, ¿por qué tenía ventajas comparativas? Tenía ventajas comparativas porque tenía una excelente extensión de tierras, una fertilidad en las tierras muy particulares,
climas diversos, pero no extremos en ningún caso, ni mucho calor, ni mucho frío, etcétera, etcétera. Ahora, este proceso que se da con la generación del 80, también tiene una serie de limitaciones, porque estamos hablando que el poder de este modelo de Estado-Nación en 1880 estaba muy concentrado en la Pampa húmeda, en Buenos Aires, en el norte de La Pampa, el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe, que era el núcleo duro que se llama la Pampa húmeda. Había un montón de regiones que no estaban bajo dominación, de algún modo, dominación entre comillas, de aquellos que impulsaban este modelo de la Argentina como país exportador, con las ventajas comparativas que tenía. Y es ahí que entonces el Estado-Nación organiza distintos ejércitos que en esa época no eran profesionales, sino que se formaban el ejército con ciudadanos que iban en general convocados voluntariamente, para ir a conquistar nuevos territorios, para extender las fronteras agrícolas ganaderas de nuestro país. Dice acá que se organiza la campaña del desierto, que me imagino han oído hablar, la conquista del desierto, que en realidad no era un desierto, sino que eran tierras que estaban habitadas por poblaciones de pueblos originarios, o de los viejos gauchos, herederos de la conquista española, digamos, que se habían instalado en el interior del país, pero que no se subordinaban de algún modo a este nuevo modelo de estructura de Estado-Nación moderno, ¿sí? Entonces, en esta conquista del desierto, obviamente hay resistencia de los pobladores que habitaban estas tierras, y esto es lo que se llamó la masacre de lo que llevó adelante Roca en el sur, o también en el norte, digamos que se avanzaba el ejército para conquistar las tierras, para incorporarlos al modelo agroexportador, ¿sí? En esto, por supuesto, hubo matanza de millones de pueblos originarios, de criollos del interior que se resistían a este modelo y demás. Pero a mí me parece que es importante que quede claro que el objetivo no era matar pueblos originarios, que en general siempre lo que queda la conquista del desierto ligada a la matanza de los pueblos indígenas, sino que en realidad la conquista del desierto lo que buscaba era ampliar las fronteras agropecuarias, tener más territorio para producir más materias primas, para exportar más y dejar consolidado el lugar de la Argentina en esta división internacional del trabajo. Y el resultado, en función de la resistencia de los pueblos que eran patrimonio territorial de esos pueblos, frente a la resistencia, es ahí que se dieron las masacres, ¿sí? No solo se dieron las masacres, también se apoderaron de las mujeres para llevar las casas, las grandes burguesías terratenientes, como para trabajar en los hogares, también secuestraron niños para aquellas familias pudientes que no podían tener hijos y los adoptaban, etcétera, etcétera. Si no se privaron de hacer todo lo necesario que da el poder en función de sus necesidades, ¿no? Pero a mí me parece que es muy importante que entiendan que la conquista del desierto, tanto hacia el sur como hacia el norte, Formosa, Chaco y demás, que igual Formosa y Chaco formó parte de una horrible guerra que fue la guerra de la Triple Alianza, también donde robamos territorio a Paraguay, y robamos territorio a Bolivia y demás. Siempre la lógica era expandir la frontera agropecuaria para tener mayor capacidad de exportación de materias primas. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿No? ¿Algo? Díganme algo. Dale, Lorena, vos que te veo sonriente. ¿Estamos bien? Estamos muy bien, sí, está muy interesante la clase. Y está bueno aclarar eso de que siempre lo que nos viene, como por lo menos a mí también, en el recuerdo es esto del resultado de las matanzas, pero que el objetivo era ese, no perder eso. Súper interesante. Bueno, me alegro. Y esto también lo podemos ligar, pasando un siglo y medio, digamos, al conflicto que se dio en los últimos 5 años y demás,
con la expulsión de los mapuches del lado de la cordillera, ¿no? Digo, caso Santiago Maldonado y demás, de esto vamos a tratar de verlo si podemos llegar en el cuatrimestre al presente. Pero digo, todo el conflicto, tanto en Chile como en la zona sur de nuestro territorio hoy, tiene que ver con que históricamente a los pueblos originarios los expulsaban hacia la cordillera porque era un lugar que no servía para producir, y resulta que ahora con las nuevas tecnologías de extraer a gas, etcétera, etcétera, una cordillera es un lugar importante de insumos para la extracción gasífera en las nuevas metodologías. Entonces también el conflicto hoy de los pueblos originarios también tiene que ver con un proceso extractivo de riquezas y de avance del capitalismo argentino, ¿no? Pero digo, esto es un paréntesis que les hago para que entendamos por qué recrudeció el conflicto con los pueblos originarios un siglo y medio después, digamos, ¿no? Bien, entonces, dicho esto, la Argentina amplía sus fronteras agropecuarias vía las conquistas, en esas masacres tremendas a los habitantes naturales y nativos de esos territorios, pero en todo caso sí la Argentina consolida un lugar en el mundo bastante importante en términos de su capacidad de exportar para el nuevo capitalismo que avanzaba a nivel internacional, a nivel mundial, y que Argentina había sido designada y forma parte muchas veces de una frase reiterada de los sectores dominantes de la Argentina el granero del mundo, ¿no? Era como, así como ahora nos decían que íbamos a hacer los supermercados del mundo por la capacidad de producir alimentos, en esa época éramos el país del granero del mundo porque tenía capacidad de producir bienes, materias primas para abastecer al mercado mundial, que en esa época, por supuesto, era básicamente Europa, ¿no? También Estados Unidos, pero Estados Unidos en general siempre tuvo una economía y una producción bastante complementaria con la nuestra, con lo cual nuestros recursos y nuestras materias primas iban para el viejo continente. Bien, una vez que se va consolidando este Estado-nación moderno, y que se organizan las fronteras, y se organizan las aduanas, y se crean los códigos comerciales, etcétera, etcétera, por un lado hay un discurso muy liberal de la libertad y la apertura de la economía, pero por otro lado también hay una situación de que esta modernización, esta modernidad, este liberalismo económico, etcétera, etcétera, no va acompañado de un proceso de liberalismo político, ¿no? De libertad política, de formación política, etcétera, etcétera, y a partir de ahí va a aparecer lo que se llamó la Revolución del Parque, la Revolución del 90, un sector, hijo inclusive muchos de ellos, hijos de las clases dominantes, de la oligarquía terrateniente, que van a demandar, junto con parte de la iglesia, junto también con parte de los militares que ya comenzaban a ser profesionalizados, una mayor participación política, ¿no? Y en esta Revolución del Parque, la Revolución del 90, va a surgir por primera vez un partido político que va a ser el Partido Radical o la Unión Cívica Radical, ¿no? Que va a ser un partido importante, que va a pugnar por de ampliación política y de participación. Hasta esa época, en realidad, el voto era un voto calificado, ¿no? Que votaban aquellos que el sistema permitía que votaran, y que va a culminar, de algún modo, en 1912, con la sanción de la ley Sáenz Peña, que va a generar la ley de sufragio universal, va a votar el Parlamento la ley de sufragio universal, que esa ley decía que el voto era obligatorio para mayores de 18 años, varones, iba a ser universal y secreto, porque hasta esa época era voto calificado, era voto que el patrón recogía las libretas y los llevaba a votar, y era voto cantado de algún modo, etcétera, etcétera. Bueno, esto va a ir generando una adaptación de este nuevo modelo de Estado-Nación moderno 1880 con, en 1912, la sanción de la ley de sufragio universal
secreto y obligatorio. Ahora, ¿qué ocurre? En este proceso, digamos, de ampliación de fronteras, en un territorio tan extenso, con muchos climas y demás, este lugar de la Argentina en la División Internacional del Trabajo requería de mano de obra, ¿sí? Requería de mano de obra porque gran parte de la población o había sido diezmada, la población nativa o los criollos y demás, y el resto no era suficiente. Imaginen ustedes que grandes sectores de lo que hasta ese momento, con lo que implicaba la urbanidad en esa época, esos sectores que ya formaban parte de inclusive algunas ciudades del interior y demás, se asimilan a la administración de este nuevo Estado, ¿no? Un Estado que genera el Banco Nación, un Estado que genera el correo, un Estado que hace un convenio y vienen los ferrocarriles, vienen los ingleses a instalar el ferrocarril, que básicamente el ferrocarril se instalaba no por una cuestión de necesidad de transporte de humanos, sino más bien para que los granos y la producción del interior accediera a los puertos por donde salían las materias primas, ¿no? No es casual que tanto las redes ferroviarias como los caminos, etcétera, etcétera, todos están orientados en una especie de abanico hacia los dos grandes puertos de la época, que era el puerto de Buenos Aires y el puerto de Rosario. Todavía hoy seguimos teniendo una estructura de transporte, digamos, se fue avanzando, por supuesto, y se ha ido modificando y demás, pero básicamente las riquezas del país salen por los puertos más importantes, que son el de Rosario y de Buenos Aires, ¿no? Si ustedes inclusive ven, digo, para que vean cómo un tejido de comunicación de un país sin una planificación diferente termina consolidando esta idea del rol importante de Buenos Aires y del puerto de Buenos Aires. Si uno quiere tomar un avión hoy para ir al interior, siempre se sale de Buenos Aires. Digo, si uno quiere ir de Salta a Santa Cruz, el avión pasa por Buenos Aires, es decir, también uno ve la red de transporte aéreo y sigue siendo también una especie de abanico donde la centralidad de las vías están en Buenos Aires, a lo sumo en Córdoba, en algún momento que se intentó modificar el modo de comunicación del país, ¿no? Yo digo, esto les digo para que vean cómo seguimos teniendo un país que, si bien se considera federal, como dicen los del interior, Dios existe en todos lados, pero siempre atiende en Buenos Aires, ¿no? Digo, cuando digo Buenos Aires es el poder central de donde está, de algún modo, la hegemonía absoluta del poder en la Argentina, ¿no? Bien, entonces, para esta cuestión de la necesidad de población, se hace una campaña en Europa para ofrecer a sectores europeos que de algún modo la revolución industrial también había ido dejando como marginada, a venir a instalarse en la Argentina para ofreciéndoles, en la mayoría de los casos, tierras para producir. ¿Y esto por qué le ofrecían tierras para producir? Porque la revolución industrial marginó de algún modo al viejo campesinado europeo, producto de la urbanización de la centralidad de las ciudades, el tema de lo que significaba la producción de productos manufacturados, y entonces muchos viejos pobladores rurales no accedían a esos puestos de trabajo, además de otras cuestiones internas que tenían que ver con las dificultades de la Europa de principio de siglo, y entonces muchos inmigrantes se vinieron, como se decía en la época, se venían a hacer la América, ¿no? A tal punto fue la cantidad de inmigrantes que llegaron a nuestro país, que se calcula que a principios del siglo XX, 1905, la Argentina había recibido 6 millones de inmigrantes europeos. Europeos, básicamente italianos y españoles, de los cuales muchos somos herederos de ellos, digo, y me estoy riendo y acordándome la frase que le costó tanto al presidente Alberto Fernández hace poco, cuando dijo que los argentinos éramos herederos, ¿no? Éramos nietos o bisnietos de los españoles y los italianos.
pero bueno, también una visión muy centralista, ¿no? De dónde venimos, que venimos de los barcos, pero junto con esta población que vino en masa, que también vinieron franceses en menor medida, también de Europa del Este y demás, también vinieron no solo trabajadores que pensaban trabajar la tierra, sino que básicamente también vinieron algunos referentes sociales que tenían algunas ideologías vinculadas al anarquismo y al socialismo, y que también eran medio expulsados de Europa por persecución política. Y son los primeros trabajadores que van a organizar, que se van a instalar cerca de las ciudades, porque parte de ese compromiso que había para trabajar las tierras no fue cumplido, y que quedaron merodeando las ciudades en condiciones bastante difíciles, en lo que se llamaron los conventillos y demás, y que muchos de ellos eran anarquistas socialistas, y que van a armar las primeras mutuales de oficios, y de hecho van a comenzar a organizar los primeros sindicatos. Básicamente, en el caso argentino, el primero fueron el grupo de los lo que trabajaban en la prensa, y que van a ir conformando las mutuales, que después se van a ir transformando poco a poco en los sindicatos, ¿no? Originalmente con bastante contenido ideológico anarquista, y luego con una formación más vinculada al socialismo. Dicho esto, y retomando parte de por qué esos inmigrantes que venían con la promesa de repartir tierras no se cumplió, es porque la conquista del desierto, fundamentalmente en la pampa húmeda y hacia el sur, esas tierras conquistadas no se hace cargo el Estado para repartirlas, sino que en realidad va a ir conformando parte importante del tejido rural de la Argentina, de las grandes estancias, de las grandes extensiones de tierra concentradas en las grandes familias patrias de nuestro país. En el noreste va a ser un poco diferente, porque ahí sí van a llegar inmigrantes rusos, inmigrantes españoles, inmigrantes italianos, lo que llaman los gringos, y sí va a haber un reparto de tierras. Por eso el tejido rural del noreste argentino es mucho más de pequeños establecimientos, de pequeñas hectáreas que van a tener producción, que además tiene que ver con que tampoco son tierras tan fértiles para la producción básicamente de cereales, que era lo que exportaba la Argentina. El sur era toda la zona que exportaba lanas para la industria textil, la pampa húmeda básicamente cereales como harina, maíz, trigo, maíz, cebada, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna interrupción, algo? ¿Alguna discusión? ¿No? Hola, profe, sí, Dale, Lourdes, sí, te escucho. Dale. sí. No, yo había escuchado hace poco, porque nada, es algo para agregar nada más. Había escuchado hace poco que fue el Día del Panadero, y justo por Instagram hablaba una chica de que el origen de, bueno, de lo que fue la panadería y todo acá en Argentina, ¿no? Por ahí por el 1900, que a raíz de los panaderos, en realidad fueron los primeros sindicatos, fue el primer sindicato. No, nada más era algo para acotar, no, nada más, nada importante. Puede ser que puede ser que como sindicato haya sido el primer sindicato. Antes eran las mutuales, que en realidad se organizaban, que era una mezcla de sindicato con ayuda social, etcétera, etcétera, ¿no? Y que en general además se generaba porque eran inmigrantes de la misma zona, de la misma región, del mismo lenguaje, y entonces tenían afinidades, digamos, ¿no? Yo la verdad que no sé exactamente cuál es el primer sindicato que se creó en Argentina, si lo dicen los panaderos debe serlo, pero ya en 1870 ya estaban todos los sectores que estaban más vinculados a la industria gráfica, ¿no? A los diarios, etcétera, etcétera. Pero bien, por ahí Jorge, a ver Jorge, que por ahí
Sí, No sé si tipografía. está escuchando por ahí. ¿Vos sabés, Jorge, cuál es el primer sindicato? Si son efectivamente los panaderos. La Unión Tipográfica. Lo anoté Perdón. Yo ahí. creo que yo creo que la Ah. Unión Tipográfica, que es anterior a 1900, digamos. Ahí lo pero- leí. 1882. Lo anoté ahí en el chat. No, no estoy viendo el chat, perdón, profesor Núñez, no leí el chat. Pero fue la Unión Tipográfica, 1882 creo. Por eso digo, a mí no me parece, pero por ahí como sindicato con normativa legal, qué sé yo, yo sabía que los tipógrafos eran los primeros que se habían organizado, pero por ahí no llegaron a ser sindicato primero, qué sé yo. No, tipógrafo, después viene la fraternidad y después vienen los panaderos. Ah, Bueno, la perfecto. fraternidad es de los ferroviarios, ¿no? Que todavía es un sindicato histórico que todavía hoy existe, ¿no? Y la primera huelga es de los tipógrafos. La primera huelga. La primera de los tipógrafos. Ves que a veces lo que dice Instagram no todo es verdad, ¿viste? Lo que dicen las redes. No, sí, por eso pregunté y consulté, ya que estoy acá en la clase. Ponete la cámara si te vemos. Pónganse las cámaras porque es feo hablar con todos cuadrados negros. Ustedes no saben Ahí lo me desagradable que es. Ahí te veo, Lourdes, y sos preciosa, me encanta Ay, ver. gracias. Bueno, pero saco la cámara porque están mis niños jugando si van a entrar. Igual Bueno, sí. ya quedamos acordado que no tenían que molestar, que estoy en una clase, pero bueno, a veces hace Igual difícil. si entran, no te preocupes, no pasa nada, no. Bueno. Le hago una pregunta. Por ejemplo, los hospitales de las diferentes nacionalidades fueron más o menos en esa época. Los hospitales por ejemplo, el hospital español, el francés, los que son de las colectividades. No sé, no creo que se hayan conformado tan tempranamente. Yo me imagino que más debe ser a partir del 30. Yo creo que debe ser más a partir del 30, pero la verdad que no lo sé. No sé si Jorge o alguno que los que están acá saben. A mí me parece que fue más cuando se empezó a crear todo el sistema de salud, que fue posterior. Inclusive el sistema de salud importante en la Argentina se crea a partir del peronismo con Carrillo, ¿no? Pero eso, digamos, en cuanto a la estructura del sistema de salud público, pero las colectividades, tanto la española, la italiana, la francesa, bueno, el mismo el hospital israelita, el árabe, el sirio-libanés. El británico también. Me parece que son el hospital británico también, sí. Anteriores. Claro. O sea, la estructura de salud estaba sostenida justamente en esos aportes. Hasta ese entonces, antes de tener un sistema de salud más integrado. Sí, Laura, pero a ver, yo no sé, digo, si en esa época en realidad había como un aporte de las comunidades o de los mismos países de origen, digamos, si a través de la embajada de esos países no financiaban parte de eso, pero también debe haber habido aportes públicos del Estado Nacional para el financiamiento de la instalación. La verdad que no lo sé, no sé. No tanto, pero sí en función de pensar cómo de la misma manera que surgieron los sindicatos en algunas cosas, o sea, incipientemente, por ahí la salud del trabajador estaba más asociado por ahí el origen del cual venía, no tanto a la cuestión sindical, parece que es más Son posterior. anteriores, Merce, los hospitales, británico, francés, español, son un poquito anteriores. Que vienen de la lógica de las mutuales, que fueron construyéndose, se crean las mutuales por comunidad y después van avanzando. Pero anterior, ¿de cuándo estamos hablando? Y depende, ahora que me acuerdo, eso es la clase 2 que doy yo. El hospital francés es de 1845, el británico del 50, el italiano del 60, 70 más o menos. ¿No? 1845, tan temprano el francés, mirá qué loco, porque no había demasiada inmigración francesa en 1845. Y sí, había para la lana, ¿viste? Para determinadas áreas, pero no me acuerdo ahora las fechas exactas, pero el francés, el británico, el italiano son del 60, 80 del siglo XIX. No, Como decís vos, en la lógica de las mutuales, y después vienen los sindicatos, digamos, ¿no? Es otra cosa. Las mutuales, o sea, los sindicatos son más organización de clases, las mutuales son más, de algún modo, policlasistas, digamos, ¿no? Por decirlo. Sí. No, pero yo lo imaginaba que tenía que ver con la gran migración, ¿no? Por eso, por ahí surgieron como mutual y después se transformaron en hospital, por lo que se supone que hoy somos, digamos, como hoy es los servicios, ¿no?
porque me parece muy temprano, digo, tampoco había una población tan significativa como para armar un hospital, digamos, sino Hay más que ver bien lo como que una sería el mutual que hospital. presta servicios. Hay que ver lo que sería el hospital francés de 1845, por ahí era, no sé, o sea, digamos, la infraestructura sería muy... Pero la fecha de fundación, si no me equivoco, creo que es esa. Ujú. Bien. Mirá, Laura, vos te vas a orientar seguramente al trabajo social vinculado a la salud. Mirá qué bueno. A planificar. Sí, trabajo en salud además. Trabajo No en un te- hospital sindical. Ah, bueno, claro. ¿En cuál trabajas? En un hospital sindical. En el Policlínico Bancario. Ajá. Histórico, policlínico, bancario, si los hay. Bueno, mira, es un buen tema para que vayas investigando. El tema de la creación de esos hospitales, que yo creo que deben de venir de las mutuales de mediados del siglo XIX, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Carmen, ¿querés decir algo? No, profe, la estaba escuchando y veníamos Poné la bien. cara, poné la cara. Ay, es que yo soy, no, esta es la primera vez que yo me pongo con esto. Qué difícil, es como medio complicado. Ya hace muchos años ya había iniciado la carrera de trabajo social, pero Pero ponete la cara que te queremos conocer. me encanta la clase que está dando y vamos muy bien camino a paso a pasito por la historia. Era lo que quería acotar. Te pregunto cómo veníamos bien. Bueno, bueno. Bueno, nosotros en realidad, esto es lo que vamos a ver durante el cuatrimestre, ¿no? Si los grandes procesos que nos permitan entender cómo se fue constituyendo la Argentina, cuáles son las dificultades históricas, cuáles son los avances históricos, en qué lugar del mundo estamos. Y este cuatrimestre vamos a trabajar también desde el punto de vista de los teóricos, vamos a trabajar también mucho más de lo que vinimos haciendo hasta ahora, vinculándolo con la historia latinoamericana, ¿no? Porque las facultades sociales durante las últimas décadas se olvidó de trabajar la cuestión latinoamericana, ¿no? Y nuestra historia está muy vinculada, por más que tenemos muchas diferencias que hacen que, ¿por qué nosotros, por ejemplo, ahí llegó mira, vos te preocupabas por tu hija, acá llegó la hija de Jorge Núñez, que es la nueva hija que tiene. Qué bonito, también un perrito. ¿Eh? Una perrita, sí. Qué bonito. Es rico. Espérate que me perdí con la aparición de Petrina. Esto es lo que vamos a ver, porque digo, nos va a permitir entender un poco el presente, ¿no? Cómo se fue constituyendo, por qué, por ejemplo, en la Argentina, en esta lógica de modelo agroexportador, un territorio que el campo ocupa un lugar tan importante, nosotros no tenemos campesinado como actores importantes de la historia argentina como movimiento social, como sí tienen otros países de América Latina, ¿no? Y eso tiene que ver porque nuestro modo de producir en el campo es un modo muy extensivo. Extensivo quiere decir que en realidad es un territorio que demanda muy poco mano de obra por el tipo de producción que se hace, ¿no? Y que todavía hoy seguimos de algún modo dependiendo de este modelo agroexportador, ¿no? Cuando nosotros estamos pendientes del valor de la soja a nivel internacional, es que todavía nuestros principales ingresos de país, de divisas, es el campo, es lo que exportamos hacia afuera. Y es una matriz económica, cuando siempre se habla de la crisis estructural de la Argentina, la falta de divisas, el problema del dólar, la deuda externa, etcétera, etcétera, tiene que ver con el modo de producción de la Argentina y el modo de tener riqueza, de generar riqueza en la Argentina, ¿no? Que obviamente tiene un montón de complejidades, pero esa matriz del modelo agroexportador, la Argentina todavía no la ha podido modificar. Esto no quiere decir que no tengamos industria y que no exportemos industria, pero básicamente nuestro acceso a las divisas internacionales están muy vinculadas al campo y al modelo y al sector del campo que produce estas divisas y que en general es bastante conflictivo respecto al colectivo de la nación, ¿no? Que bueno, lo vamos a ir viendo
a lo largo de las clases, pero bueno, el tema de las retenciones, ¿no? Este conflicto histórico entre el campo y la industria, entre el campo y los gobiernos que pretenden cobrarles impuestos, este campo que no solo absorbe poca mano de obra, sino que tiene una ruralidad que genera esto de trabajo en negro, ¿no? Digo, bueno, hay mucho para ver de esta matriz originaria de fines del siglo XIX y principios del XX, que a lo largo de los años se ha ido modificando, pero no se ha podido romper estructuralmente como modelo de organización social, ¿no? Y política y económica, obviamente. Bueno, a ver, Diego, al ver alguno de los varones que veo acá, que ahora veo pocos. Diego, Gorosito. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Ponete la carita. Ahí va, ahí va, ahí va. Gracias, gracias. Saben que no, es muy feo dar clase como todo negro, es como medio lúgubre, ¿eh? Totalmente. No, bueno, yo lo que tengo para acotar es, a ver, decías recién el tema del campo y obviamente siempre es un tema la restricción de divisas en nuestro país. Obviamente tuvimos una época, si vamos muy atrás con el peronismo, el tema de la industria pesada, después vamos un poco al kirchnerismo, que llegamos a exportar reactores nucleares. Es un proceso complicado, si bien el kirchnerismo logró duplicar la industria, expandirla un 105%, después de lo que fueron los 90, quedó corto. Fue un trabajo terrible, pero después de lo que fueron los 90 quedó corto. Y bueno, me parece que... Sí, claro, pero fíjate, Diego, estoy totalmente de acuerdo con vos, pero fíjate una cuestión, el gran conflicto del kirchnerismo se da con el paro del campo, ¿no? Digo, con la 125. Acordate, 40 días cortaron las rutas, ¿no? Y a pesar de los recursos de la buena época de la soja, que el Estado podía derivar, además de tener que pagar las deudas externas que nos habían dejado otros gobiernos, sobre todo el militar y el menemismo, digamos, los 90, igual con esos recursos tampoco fue suficiente como para modificar estructuralmente. Podíamos exportar reactores, teníamos satélites. Digo, a esto voy. Digo, esta es la crisis histórica permanente, no solo del empate hegemónico de los sectores dominantes entre el campo y la industria, sino que además tiene que ver también con el modelo de país que tiene siempre cuellos de botella. Digo, esto es lo que vamos a trabajar de algún modo para entender por qué Argentina fue un país que fue con mucha clase media, con niveles bajos de analfabetismo durante los 70, etcétera, etcétera, y hoy estamos para atrás con un 60% de pobres, digamos. Esto es lo que tratamos de ver durante este largo viaje, de entender cuáles son los procesos y las crisis de desarrollo de la Argentina, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y más allá que a partir de obviamente, en los años del peronismo, en los primeros dos peronismos, o después, durante los últimos 12 años, al campo, las mayores exportaciones y los mayores picos los tuvo con esos gobiernos. Yo creo que ya más es un tema más clasista, donde el campo o los sectores de la oligarquía, ya más allá de que con los gobiernos populares le vaya bien, ya es un tema más y una mirada que por ahí no quieren tener o quieren obviamente una Argentina agroexportadora con poca, bueno, es un tema más para desarrollar en otro momento, ¿no? Pero bueno. Sí, no, pero bueno, esto es lo que vamos a ver a lo largo del cuatrimestre, digamos, estas cuestiones, porque efectivamente el posicionamiento de la oligarquía argentina tiene más que ver con una cuestión ideológica que cómo les va inclusive en los gobiernos populares, digo, es netamente ideológica, digamos. Y porque sienten que en los momentos que les va bien es por fruto de su propio individualismo y no de lo que le da el conjunto del gobierno y del Estado Nacional para tener esas condiciones para enriquecerse, ¿no? Y además tampoco reconocen que en realidad está montado sobre 20 centímetros de humus de una tierra maravillosa que tiran y no tienen que laburar y que salen unos sembradíos maravillosos, ¿no? Espectaculares. Bueno, esto es lo que vamos a ver, este es el viaje que le proponemos, digamos, entender cómo la Argentina, ya le doy la palabra ahí a la compañera que quiso hablar un minuto, entender cuáles fueron los procesos de desarrollo en Argentina, las diferentes dificultades del proceso para poder entender la Argentina del hoy, digamos, ¿no?
Sí, hay algo, ya una compañera que justo ya empezó a hablar y yo le interrumpí. ¿Estás muteada, Laura? Bueno. ¿Estás muteada? O está hablando con otra persona. A ver, acá Ahí me estás. escuchan. Ahí te Ya, escuchamos, sí. Micrófono. No, lo que decía es que en realidad, evidentemente, digamos, lo que no quieren soltar es el hecho de no ser la clase dirigente. O sea, no importa si les va bien o les va mal. El punto es que no manejan ellos digamos, los hilos de decisión de eso. Pero bueno, por ahí es solo una opinión. No, podemos coincidir, pero es un poquito más complejo que eso, ¿no? Es cómo se va armando la trama productiva en el país y por qué se sienten los dueños de la verdad y casi es como yo el otro día en una charla, creo que fue una charla que tuvimos al final del cuatrimestre pasado, que pidieron hacer una charla extra para redondear el cuatrimestre. Yo decía que a veces se sienten como los monarcas, ¿no? Como los reyes. Digo, ellos no reconocen que ellos tienen una ideología, digo, es como un ser natural, que es el absolutismo, que ellos por naturaleza tienen ese lugar y ese rol, digamos, ¿no? Esto que decía Diego, ¿no? Digo, a ver, les va muy bien el gobierno popular, pero tiene una ideología, y al resto le acusan de ser ideológicos, digamos, ¿no? Pero ellos son como que nada, tienen un poder natural que se la dio a alguien, Dios, vaya a saber quién, y que tienen la verdad y que tienen el poder de dominación del conjunto, ¿no? Pero bueno, nada, esto lo vamos a ir desarrollando entre todos durante todo el cuatrimestre. Perdón, Mercedes. Sí. Quiero acotar algo más nada más. Y más allá en la última época, o ya desde el primer mandato de Cristina, esa imposición o querer esa política económica, agregarle valor agregado, o darle valor agregado, mejor dicho, a la materia prima, algo que generaba empleo formal, empleo profesionalizado, y había que, obviamente eso iba de la mano de capacitación, de inversión en educación y más, pero eso también va de la mano con que ellos quieren mano de obra barata. Ese es el problema del capitalismo, pero además tenemos un problema mayor ahora en el capitalismo, que en realidad la riqueza no se produce produciendo bienes, como tradicionalmente le hacía el capitalismo, sino que ahora la riqueza se da con la financiarización de la economía, digamos a nivel mundial. No haces nada, pones la plata a laburar en una bicicleta financiera, no arriesgas nada, no generas trabajo, no generas nada y te llevas riquezas infinitas, ¿no? Digo, se calcula que una persona que tiene millones de dólares, cada 7 años duplica sin hacer nada su riqueza en una cosa que es ficcional, en un lugar de no se sabe dónde está esa cantidad de millones y millones de dólares circulando por el mundo, ¿no? Bueno, esto es lo que intentamos hacer en este viaje que lo proponemos, que esperemos que les guste, que se entusiasme, que se queden con herramientas y que nos dejemos pensando, que no se aburran. Lamentablemente este cuatrimestre también va a ser virtual, así que nada, se van a perder las cosas mamarrachas que yo hago cuando imito a Perón y esas cosas, pero bueno, trataré de hacerlo también virtualmente. Yo les digo que, bueno, yo hoy termino, el lunes y martes que viene no hay teórico, ni el lunes es feriado, y bueno, martes a la mañana doy clase yo también, porque tenemos turno mañana y noche en nuestra cátedra. O sea que ustedes, el próximo teórico va a ser el día 23 de agosto, porque el lunes que viene es feriado, y ahí toda la primera parte del calendario lo van a tener al profesor de Goris a cargo de los teóricos, y yo retomo a partir de la Revolución Argentina en 1966 y doy hasta el final del cuatrimestre. Así que el lunes que viene descansan de todos nosotros y el 23 ya está Esteban de Goris con ustedes. Bueno, nos vemos próximamente. Yo igual voy a estar también en el teórico de Goris porque vamos a incorporar esta parte, le digo, de historia latinoamericana y vamos a ver cómo la vamos a ir ensamblando durante el cuatrimestre. Así que igual me van a ver pasivamente. Bueno, les mando un abrazo, buena semana, a seguir cuidándose, que lo pasen lindo, buenos prácticos. Chau, chau. Buena semana para Gracias, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, que Gracias. estén bien. Gracias. Hasta luego. Chao.
Jorge, vos seguís con tu clase, ¿no? Sí, Marce, voy a darles unos minutos para que se vayan yendo y los que de otras comisiones y arrancamos. Bueno, abrazo, chao Flor, no sé si estás todavía por ahí o ya te fuiste, chau, chau. Cuídense, Chao, profe. Para allá, Peti, vamos, para allá. Vamos. Bueno, buenas tardes, no sé si están por ahí, si me escuchan. Hola, profe. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Sí, profe, lo escuchamos. Bueno, vamos a esperar unos minutos y arrancamos. Por ahí tengo un servicio acá nuevo en mi casa y a veces por ahí espero que se comporte y me deje dar la clase tranquilo. Pero si llega a cagar o a mear, lo voy a tener que parar un segundo y juntarlo porque si no, no podré dar clase con esos olores. Pero va aprendiendo de a poquito. Bueno. Camila, estás por ahí, ¿no? Ya te vi. Sí, acá estoy. ¿Cómo están? Bien. Una ex alumna devenida en futura colega. Ahora cuando quédate un ratito, después en un momento ahí cuento que hay ex alumnas que preparan partes durante la cursada. Después ya te puedo decir. Bueno, vamos a arrancar, son 19:05. Voy a mi machete, tengo acá, esperen un segundito. Bueno. Ah, no estaba, qué boludo.